Besrat Hashem, vamos a comenzar con la clase de hoy. Y vamos a ver qué pasó con dos casos que también marcaron un poco la historia del pueblo de Israel. El primer caso fue que el de un oficial, que vamos a ver también las imágenes y vamos a ver, si Dios quiere, sobre el otro caso un video también. Vamos a ver si alcanzamos, ojalá que lleguemos. Es el caso famoso de un oficial yehudí, un oficial judío del ejército francés, que fue acusado falsamente de haber cometido traición a la patria, traición a Francia. Este fue un caso que sacudió al mundo judío. Prácticamente movió, porque cuando tenían un concepto de lo que era, lo que vamos a hablar ahora, incluso también lo que viene en el título, que de repente movió todo el mundo judío. Contrariamente a lo que se había esperado, el iluminismo, o los masquilim, que ya habíamos hablado cuando comenzó con Moisés Mendelssohn y cómo luego se fue expandiendo, contrariamente a lo que ellos pensaban, el iluminismo tenía una manera de pensar que decían que cuanto más parecidos o asimilados sean los judíos, entonces se iba a resolver más pronto el problema del antisemitismo. Pero resulta que después de este caso se dieron cuenta de ni siquiera para aquellos que eran asimilados también pudieron solucionar ese problema. Y fue así que justamente al final, estamos hablando al finales del siglo XIX, estamos hablando a finales de los años 1800, cuando sacudió todo este movimiento iluminista, todo este movimiento que estaban en auge y que decían que esto era lo que se necesita para ya terminar de sufrir toda esta sin'á, todo este odio. Resulta que un oficial judío del ejército francés, como dijimos, fue falsamente acusado de una traición. Y vamos a ver qué pasó, porque repentinamente ahora los iluminados, porque había también unas que se llamaban los iluminados gentiles, o sea, ellos mismos que estaban en la filosofía y estaban ya en una época moderna, que resulta que los iluminados judíos estaban muy enamorados de los iluminados gentiles, o sea, ellos los veían como ese era el paso a seguir. Y ahora resulta que estos muestran sus dientes, que hasta ahora siempre no... Exactamente, pero ellos pensaban que ese era el camino y revelaron que se podía regresar a la Edad Media, porque todo el mundo pensaba que ya eso de la Edad Media quedó ya en el tiempo y la Edad Media ya no vuelve y todo ese odio y todo ese antisemitismo ya quedó en la Edad Media. Pero ahora resulta que después, ya en una época tan moderna como Francia, que ya era el modernismo, la emancipación, la apertura a todo el mundo moderno, y resulta que ahora después de eso ven que otra vez se puede regresar a la Edad Media. No existía ningún país que los judíos se habían asimilado tanto como Francia. Ni siquiera Alemania. Francia lo había sobrepasado a Alemania, porque Francia fue la apertura. Francia fue, aunque el movimiento de la Escalá empieza en Alemania, con Moisés Mendelssohn, pero la emancipación con Napoleón y toda la apertura comenzó en Francia. Entonces no hubo país tan asimilado como el de Francia. Estamos hablando a fines de los 1800, de una población judía en Francia, en esa época, de 86.000 judíos, solamente 500 eran ortodoxos. Era impresionante, no existía de 86.000, una población de doble prácticamente de lo que hay en México. 86.000 judíos, solamente 500, se calculan que 500 eran ortodoxos, todos los demás ya estaban asimilados. El caso Dreyfus, y todo esto era para evitar el antisemitismo, esa era la idea. El caso Dreyfus tiró abajo todo ese lema que tenían en Francia los masquilín. Aquí eso no va a pasar.
aquí eso de lo que pasó en la Edad Media y las persecuciones y lo que pasó luego en Ucrania con los cosacos en 1648, 1649, Tajbetat, las persecuciones, eso aquí no va a pasar. Pensando que la asimilación era el combate en contra del antisemitismo. Aunque los judíos franceses, desde ya varias décadas atrás, ya habían alcanzado plena facultad de derechos, o sea, no de ahora, desde la revolución, desde Napoleón, ya tenían varias décadas, 30, 40 décadas atrás. Ellos ya tenían derechos, ya les habían dado la posibilidad de votar, la facultad de derechos, tenían muchos derechos que les habían dado. Pero el odio en Francia igual estaba difundido, estaba ampliamente difundido en toda Francia, aunque ellos pensaban que no. En la sociedad francesa del siglo XIX estaba difundido el odio y el antisemitismo al judío. En 1888 hubo un periodista francés, se llamaba Edouard Drummond, publicó en Francia en un periódico, se llama Le France-Jour, no sé muy bien pronunciar el francés, pero más o menos le voy diciendo. Drummond, ¿sí? Edward de Eduardo, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, acá está. Él publicó un perverso tratado antisemita, pero este tratado antisemita tuvo tanto éxito que lo tuvieron que volver a reimprimir más de 100 veces. De tanto éxito que tuvo ese tratado antisemita, incluso en varios países. No solamente en Francia, sino lo tuvieron que reimprimir en varios países. Y ese tratado, no era un libro, sino como unas hojitas, se transformó luego en un libro de los más populares de aquella época, que imprimían, se vendían, imprimían, se vendían. En 1889, había justamente en esa época, muchos ciudadanos franceses habían invertido en una compañía francesa que iban a construir lo que se conoce como el Canal de Panamá, ¿no? Y justamente una compañía francesa, 1889, empezaron a construir el Canal de Panamá. Y en esa compañía francesa había también participación judía, por supuesto, que era del gobierno, pero una compañía francesa que la impulsaba el gobierno, pero había muchos inversores. Pero luego resulta que esa compañía, cuando empieza a construir el Canal de Panamá, se va en bancarrota, quiebra. Y miles de personas que habían invertido en eso perdieron todo su dinero, porque había gente, o sea, era abierta la campaña, y el que quería invertir sabía que iban a hacer un Canal de Panamá, que van a poder cruzar, abrir y conectar el Atlántico con el Pacífico para que pasen los barcos, y no, un barco que quería pasar del otro lado tenía que bajar hasta abajo de Argentina, hasta Tierra del Fuego, por abajo, y dar toda la vuelta por el canal de Beagle, se llama. Pero ahora resulta que no tienen que hacer toda esa vuelta, pasan directamente y se van a Oriente. Pero quebró esa compañía y mucha gente quedó en bancarrota, y aunque en verdad la junta de directores de esa compañía incluía tanto gentiles como judíos, pero obviamente se le echó la culpa a los judíos de que a propósito quebraron esa compañía para quedarse con el dinero. Y así era constantemente. En 1800, la década esta de 1890 hasta 1900, el antisemitismo en Francia se convirtió en un fenómeno muy importante. 39, en 1891, y escuchen esto, 39 diputados apoyaron, no eran todos los diputados de Francia, pero 39 diputados apoyaron una propuesta parlamentaria en la que se propuso expulsar a los judíos de Francia. Estamos hablando año 1900, pero ¿cómo expulsar? Si ya la escalada, el iluminismo, y ya no tiene que haber antisemitismo, y de repente ahora se les ocurre proponer, no pasó esa propuesta, obvio, pero ya estamos hablando 1900, expulsar a los judíos de Francia. Este mismo Edouard Drummond, en 1892, entonces funda un periódico, como le fue tan bien con eso que había hecho, ahora fundó un periódico antisemita, se llamaba La Libre Parole,
¿sí? La libre expresión, la libre palabra en francés, y ahí empieza él empieza a condenar una supuesta influencia judía sobre el ejército, sobre la economía de Francia, que manejan, como siempre, ¿no? Que manejan la economía, que los judíos manejan el ejército, que maneja la economía. Entonces este periódico se convirtió en algo impresionante, se convirtió en un éxito fenomenal, un éxito increíble, y logró una circulación en poco tiempo de 500, una tirada de 500.000 reproducciones. O sea, para ese momento, sí, increíble, 500.000, o sea, de tanta gente que querían y tanta demanda, tuvieron que empezar a imprimir estos más de 500.000 periódicos, ¿cómo se llama? Bueno, Alfred Dreyfus, él, vamos a ver en él. Él había nacido en octubre de 1859, vamos a ver quién es esta persona, en una región de Alsacia, en Francia. Él se crió en una familia pudiente, pero asimilada. Eran pudientes, pero asimilados, o sea, como la mayoría, como la inmensa mayoría de Francia. Él era hijo de Rafael y Jeannette Dreyfus. El apellido era Liebman, verdaderamente. Incluso decían que eran descendientes, tenían aparentemente como un árbol genealógico descendientes de Rashi. Bueno, desde muy temprana edad, el papá era un exitoso vendedor de textiles, o sea, él era una persona de muy buen pasar, pero Alfred siempre soñaba conseguir una carrera militar. A pesar de que normalmente antes lo que se hablaba era Yiddish. Su papá sí hablaba Yiddish, pero el alemán también era el primer idioma. Solo de él, Alfred tenían 8 hermanos, y él era el de los más pequeños, y él y otro hermano fueron educados en francés. Generalmente no hablaban, o sea, el Yehudí no hablaba el idioma del país. Por ejemplo, en Alemania hablaban el Yiddish y muy pocos, bueno, fue cuando vino Moisés Mendelssohn, que empezó a la apertura para que empiecen a entender un poco el alemán. En Polonia no hablaban polaco, los judíos hablaban Yiddish apenas si entendían. Había algunos que otros, pero la mayoría del pueblo no entendía. Lo mismo en Francia, era el Yiddish, ahí estaban como prácticamente en un gueto. Pero Alfred sí y el otro hermano fueron educados en francés. Y fue aceptado, como él quería, en el Estado Mayor del Ejército francés, y con el poco tiempo, de a poco le fueron dando hasta que llegó al grado de capitán. Después, más adelante, esto es el periódico. Alfred Dreyfus ya fue aceptado como rango de capitán. A la edad de 31 años se casó. Se casó con Lucy Eugenie Hadamard, que era provenía de una familia ortodoxa. De las pocas familias, 500 familias ortodoxas que quedaban, su esposa era de ahí, pero inmediatamente se lo siguió a él. O sea, la idea no era formar una familia ortodoxa. Alfred Dreyfus y su esposa contrajeron matrimonio, incluso, aunque él no quería tanto, pero contrajeron matrimonio con el rabino, porque así quería ella, ¿no? Su suegro. Entonces, y la sinagoga principal de París, que todavía está en la calle de la Liberté, se llama, un Betagneset impresionante. Cuando vayan a Francia, tengan la oportunidad, vayan a ver ese Betagneset, es algo impresionante. Bueno, tuvieron 2 hijos después, Pierre y Jean, así se llamaban. Entonces, durante él fue también becado de la oficina militar. Bueno, al final fue creciendo en su trabajo. Se lo describía como inteligente, como trabajador, como bendecido con una memoria prodigiosa, y así fue creciendo militarmente. Pero un 27 de septiembre del año 1894 aparentemente encuentran un pedazo de papel tirado con reportes detallados de las posiciones de los soldados franceses y toda una información de artillería. O sea, como encontraron un papel que aparentemente no decía nada, pero cuando lo abren y empiezan a ver, en un bote de basura, que fue encontrado en un bote de basura afuera de la embajada de Alemania. Cuando alguien lo encuentra,
lo empiezan a revisar y se dan cuenta que aparentemente había un espía que firma Bribón B, el Bribón B, así, que había proporcionado toda una información de toda la artillería francesa. Alguien que estaba pasando información, algún espía. ¿Pero contra quién peleaban los franceses? No, en ese momento no es que contra quién peleaban, pero siempre había problemas. Estamos hablando que justo antes de un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces ya había problemas y los franceses eran los que ellos querían. Ahí les fue muy mal en la Primera Guerra Mundial, pero ahí perdieron. Ahí después fue cuando toda esa efervescencia que salió, que otra vez querían nacionalistas, y ahí fue cuando levantó Hitler más adelante. Pero siempre eran muy problemáticos. ¿Cómo estaba firmado el Bribón? El Bribón B. Entonces, dado que esos secretos revelaban todas las áreas del ejército donde estaban ubicados, las sospechas recayeron. El único que podía dar tantos detalles a alguien que estaba dentro del Estado Mayor. Una persona normal no puede dar tanto detalle del ejército, dónde están ubicados, cuánta artillería tienen, tiene que ser alguien de adentro. Los oficiales entonces franceses llegaron a la conclusión de que ese famoso Bribón, entonces, pero Bribón D, no B, Bribón D, me equivoqué, sí. El Bribón D, porque decía el Bribón D, no podía ser otro que Dreyfus, porque justo coincidía con su nombre. Entonces, el apellido Dreyfus empezaba con la D, y también era el único Yehudí que estaba dentro del Estado Mayor. Entonces, seguramente tiene que ser. Entonces el manuscrito, el manuscrito de ese documento, este no es el manuscrito, pero empiezan a llamar a Dreyfus para que escriba. A ver, y entonces querían, sin que él sepa, querían comparar su escritura, entonces le empezaron a hacer que escriba, y sin que nadie sepa todavía, para ver si la escritura coincidía. Había el alcalde, que era un general también, se llamaba Armand du Clam. Él había ordenado a Dreyfus que escribiera un texto que él había preparado y había dictado, y después entonces de leerlo, dijo que según él, todavía no había testigos, no había nada, él, según este capitán, él decidió que la escritura era muy parecida, y esto fue una traición a Francia, y por lo tanto lo arrestó. En ese mismo momento, sin juez, sin nada, en el momento ahí lo arrestó, lo detuvo, incluso todos empezaron a gritarle, dice, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están acusando? E incluso hasta le ofreció una pistola con una bala. Toma, suicídate. Él ni siquiera aceptó, dijo, no aceptó ni tocar la pistola. 5 expertos empezaron a analizar entonces los manuscritos, 5 expertos en caligrafía y en firmas y en todo, empezaron a checar bien los manuscritos, y al final, de los 5, 3 lo encontraron parecido, no igual. Los otros 2 decían que no tenía nada que ver. Pero a pesar de la falta de pruebas, no había pruebas, Dreyfus entonces fue arrestado el 5 de octubre del año 1894. Fue formalmente acusado de traición, fue insultado, lo arrestaron en ese momento, fue algo tremendo. Salió en todos los periódicos y ahí salió traidor. El judío traidor. Imagínense todo, como de por sí el antisemitismo, cómo esa efervescencia, cómo empezó a levantarse. Y esos eventos en su vida tuvieron un profundo efecto, no solamente a él, sino en Europa y a todos los judíos. Ahora su nombre se transformó en un sinónimo de el chivo expiatorio. Lo agarraron a y empezaron a publicar en todos los periodos la traición a Francia. No había evidencias, a pesar de que había falta de evidencias, que fue despojado primero que todo, de todo rango militar, de una manera muy vergonzosa, y lo sentenciaron a la deportación y al sufrimiento de por vida, la deportación de por vida. Bueno, toda la condición de judío hizo que Dreyfus fuera acusado sin pruebas. No había pruebas eficientes no había. Y lo acusaron de transmitir esos secretos militares al ejército alemán. Le pusieron como alta traición. Ese fue la acusación sobre él. Y se leían en los titulares, como dijimos acá, en varios, no solamente acá solamente
mostramos uno, pero alta traición a la patria. Había un ministro, el ministro de guerra, en ese momento se llamaba el general Auguste Mercier, anunció que él sí tenía pruebas que podía demostrar la traición de Dreyfus. Como dijimos, lo llevaron a él, el general, le dieron todo, le hicieron un juicio, pero el juicio fue en privado, nadie escuchar, no podían hacer, no había acceso al público, todo fue privado, todo entre ellos. Le dieron todos los documentos este general a los jueces prefabricados. La sentencia fue la deportación a una fortaleza, a una isla de por vida, y así se confirmó un 31 de diciembre de 1894. Revisaron una comisión y lo mandaron formalmente. ¿Qué hicieron primero? Lo destituyeron formalmente. Ese mismo día, a las 9 de la mañana, fue conducido al patio de la escuela militar. Primero le arrancan los escudos y todo lo que tenía él, que llevaba como general. Había miles de soldados y miles de periodistas que habían llamado, no solamente de Francia, sino, ya lo conocemos, ¿no?, de todo el mundo, para que vengan de todos lados para ver cómo destituían a este señor, mientras que una multitud de 20.000 personas, también que habían sido llamados, estaban todos afuera para observar cómo destituían a Dreyfus por nada, sí, pero porque está difamando a la patria y está traicionando a la patria. En medio de un absoluto silencio, el comandante oficial se acercó a Dreyfus y le dijo: Dreyfus, eres indigno de portar armas. En nombre del pueblo francés te degradamos. Y en ese momento le quitan, a todos los soldados le dan la espalda, ¿sí?, para que él pase en el medio de todos los soldados y nadie le vea la cara. Todo estaba programado de antes. Y luego viene toda la multitud alrededor de la plaza, y ahí le quitan la espada también y se la parten. Ahí en la rodilla le parten su espada también para demostrar a todo el mundo lo que estaban haciendo. Le arrancaron las medallas, le arrancaron los botones de su camisa, las condecoraciones de su uniforme, todo eso se lo sacaron. Y luego, como dijimos, le quebraron la espada sobre sus propias rodillas. Y mientras marchaba Dreyfus, ya detenido con su uniforme destrozado, él gritó muy fuerte para que todos escuchen: soy inocente, viva Francia y que viva el ejército. Así. Pero él era inocente. Él era inocente y él tampoco podía ahora insultar al ejército. Lo culparon porque encontraron unos papeles de alguien que le había pasado información. Entonces analizan y supuestamente era parecida y era el único judío de todo el ejército, y Bribón D, que alguien lo habrá puesto a propósito también. Bueno, la multitud que estaba ahí, las 20.000 personas, los oficiales, todos empezaron y respondieron: muerte al judío, muerte al traidor, muerte al judío, muerte al traidor. Todo el mundo empezó. La sentencia era la deportación y fue transportado a una isla que se llama la Isla del Diablo. Era una antigua isla que mandaban ahí a los leprosos, ahí a todos los que tenían lepra, ahí los mandaban ahí que se mueran, cerca de la costa de la Guyana francesa. Su prisión, lo mandaron, era una cabaña de piedras, estaba rodeado por un muro alto, así, lo encadenaban en así largos periodos, sin comida, le daban muy poca comida, muy mal estado. La comida era preparada todo en latas oxidadas, y ahí lo tuvieron en esa prisión a Alfred Dreyfus, y fue algo que se expandió para todo el mundo. Dreyfus fue sometido a torturas, algo inmerecidas, prácticamente durante un periodo todas las noches, desde el 6 de septiembre hasta el 20 de octubre de 1896, 6 de septiembre al 20 de octubre, estamos hablando que más de un mes y medio casi, permaneció encadenado a la cama. O sea, no lo dejaban moverse. Ahí, lo metieron en una cárcel, lo torturaban, lo encadenaron a una cama, le ponían doble esposas.
Ahora viene todo. Bueno, a pesar de que él se había trasladado y después lo trasladaron a otra cabaña ahí también, le pusieron una valla de madera para que no pueda ver alrededor de su área, bloquearle la vista, la luz del sol, la vista al mar. Bueno, en total, para que quieran saber, estuvo 1517 días en esa isla, la isla del Diablo. Desde el 13 de abril de 1895 hasta el 9 de junio de 1899. Estuvo ahí 1517 días en ese lugar de la peor manera. Pero, mientras tanto, ¿qué estaba pasando en Francia? Muy bien. Todo este lamentable episodio, aparentemente la gente se tiene que calmar contra los judíos. Bueno, está bien, ya lo detuvieron, ya lo calmaron. Al principio el público francés apoyó la evidencia. Decían, era fácil asumir de que seguramente quién va a ser el culpable, sino otro que el judío. Y ahora el antisemitismo peor, porque ahora empezó a crecer y se agravó y fue mucho peor de lo que venía hasta ese momento. Ahora empezaron organizaciones, habían organizaciones antisemitas, empezaron a publicaciones contra él. Es justamente Eduardo Drummond, en su diario La Libre Parole, empezó también a anunciar, y no solamente que ahora daban anuncios, sino que también empezaron con caricaturas, como habían hecho más adelante los alemanes también. Y empezaron a ridiculizarlo, ¿sí? A este señor, a Dreyfus, lo ponían como una víbora, o digamos, algunas de las cosas. Y así empezaron a sacar, y todo el mundo, como los memes de hoy en día. Entonces, y empezaron a hablar a mostrar artículos sobre el arresto, dibujos de Dreyfus fueron presentados como símbolo de la supuesta deslealtad de los judíos, no de él, sino ya de los judíos hacia Francia. Fue algo tremendo. Pero la familia de Dreyfus, que alguien preguntó, empezaron ahora a pelear por la liberación. Lentamente al principio, y luego cada vez la gente se fue convenciendo de a poco que en verdad Dreyfus había sido víctima de un encubrimiento, que le pusieron como todo una trampa. En 1898, un teniente coronel, se llamaba Georges Picard, era jefe de la unidad de inteligencia. Él empezó a averiguar, a ver qué pasaba, porque hasta ahora terminó el juicio, terminó el juicio y nadie hizo más nada, pero este señor era de la contrainteligencia y él empezó a vigilar, empezó a ver a comparar ese manuscrito que ya se había archivado, lo vuelven a sacar. Y empezó a vigilar a uno que él tenía sospecha, que era un coronel, coronel del ejército, y empezó a analizar, se llamaba Esterhazy, y empezó a analizar el manuscrito que agarraron un manuscrito de Ferdinand Esterhazy, que lo encontraron también cerca de la embajada de Alemania, dirigido a Ferdinand Esterhazy, y empezó a comparar, y era mucho más parecido de lo que habían dicho sobre el judío. Pero en verdad, Ferdinand Esterhazy, el comandante de infantería de Francia, quien había sido el verdadero autor de ese documento, de lo que se lo acusaba, él lo trajeron al juicio, pero enseguida fue absuelto de ningún crimen. No, usted no tiene nada que ver, fue absuelto. Y él, para no tener problema, cuando vio que alguien estaba investigando, se fue a Bélgica y después de ahí se fue a Londres para poder escapar de la imputación. Sin embargo, la investigación siguieron y empezaron a detener a varios miembros del Estado Mayor para que hablen. Un oficial se llamaba Henry, lo descubrieron con documentos falsificados para buscar reafirmar la culpa de Dreyfus. O sea, todavía querían, dentro del mismo lugar, seguir acusando a él. Bueno, empezaron a ver documentos. La gente ya no querían, muchos jueces y mucha gente ya no querían la reapertura del caso, ya querían que ya se acabó, se cierra el libro, que no se abra más el caso, no querían que se reabra el caso. Y se empezaron a dividir. Había uno que se llamaban los Dreyfusards,
que eran la familia, los acercados a Dreyfus, que eran los que estaban a favor. Pero había otros que eran los anti, y como que de a poco la misma Francia se empezó a dividir. Se empezó a dividir los que estaban a favor de Dreyfus y los que estaban en contra. La comunidad judía sí empezaron a apoyar, incluso el rabino que los había casado, el rabino Sadok Khan, que aquí lo vemos, él y otros más se involucraron para abogar y para, a favor de Dreyfus. Pero la cúspide fue en 1898. Uno de los más famosos novelistas franceses, se llamaba Émile Zola. Él era uno de los más famosos novelistas franceses. Él publicó una famosa carta que tenía como título Yo acuso. ¿Sí? Exacto. Él publicó la famosa carta Yo acuso, y era Yo acuso denunciando a los militares por sus mentiras, por toda la trampa. Y él se dio cuenta, y él no era cualquier persona, era un famoso novelista. Eventualmente los documentos que una vez habían probado que Dreyfus era culpable fueron expuestos como falsificados. Entonces, ahora en Francia se desataron disturbios impresionantes entre los que apoyaban a Dreyfus, eran los dreyfistas, y los que acusaban los anti. Este caso fue un complot en verdad antisemita, y fue algo impresionante porque ahora dividió a Francia durante épocas. Por este caso, Francia estuvo casi al borde de una guerra civil. Por este caso que dentro de Francia se empezaron a pelear. Entonces, en 1888, Dreyfus fue llevado de regreso a Francia para ser juzgado ahora por segunda vez, aunque mucha gente no quería, como dijimos. Nuevamente fue declarado culpable, una segunda vez. Sin embargo, el presidente de Francia en ese momento, Émile Loubet se llamaba, lo indultó y lo liberó de la cárcel, aunque fue declarado culpable, el presidente lo libera de la cárcel. Este es el juicio en el momento que estaban haciendo, en el momento del juicio. Bueno, hubo una persona de la sección de inteligencia, se llamaba Hubert Joseph Henry, él confesó, después de tanto, haber fabricado el documento con el fin de fortalecer la posición del ejército. Eso salió más adelante en la enciclopedia británica. No. Finalmente, en el año 1906, Dreyfus fue declarado inocente de todos los cargos en su contra y tuvieron que arrepentirse fue llevada en una ceremonia que fue llevada en la Escuela Superior de Guerra, y ahí fue restituido otra vez en el ejército francés con el rango de comandante. ¿Pero de qué sirvió? Ya el antisemitismo ya estaba esparcido. En 1906 una corte civil dejó de lado el juicio tribunal militar, y entonces Dreyfus fue otra vez habilitado. Y él continuó otra vez en el ejército hasta que al final, en 1907, pidió retirarse. Pero algo impresionante, cuando Émile Zola había fallecido, él falleció en el año 1908, 2 años después de que lo habían liberado, estaban enterrándolo, las cenizas las estaban llevando para enterrar en el Panteón francés en París. Entonces Dreyfus acudió a su entierro para acompañarlo, porque él lo había defendido. Y en medio de la ceremonia, un periodista antisemita, se llamaba Louis Antelme Gregory, se acercó y trató de asesinar a Dreyfus. Ahí tenía 2 años que había salido liberado, libre, no tenía ninguna culpa. El disparo que intentó hacer, al final falló, pero eso demostraba que todavía bastante población, bastante gente todavía seguían con la idea de que no era inocente, aunque ya lo habían sacado inocente. Dreyfus fue promovido después a teniente coronel de las reservas, así se llamaban las reservas de otoño, y fue un oficial. Ahora viene lo más sorprendente. Recién en el año 1995, nada más vean, el ejército francés declaró su inocencia públicamente. O sea, el gobierno había declarado la inocencia, había un juicio, pero el ejército en sí nunca declaró la inocencia. Recién, en 1995, declararon que él era inocente. Después de prácticamente 100 años. Dreyfus falleció después, más adelante, el 12 de julio de 1935, a la edad de 76 años.
Y este caso despertó a la 76 años, el 12 de julio de 1935, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Este caso de Dreyfus despertó un antisemitismo, algo y una pelea por el poder. Los judíos en verdad quedaron asombrados al comprobar cómo era posible que uno de los países más modernos como Francia haya tanta injusticia como prácticamente en la Edad Media, si el iluminismo era toda la idea, era para erradicar el antisemitismo. Esa era la idea del iluminismo, esa era la idea de la Haskadah, esa era la idea de la apertura. Este suceso demostró que a pesar de esas promesas de igualdad, de progreso, los judíos no lograron integrarse completamente a la sociedad europea, nunca. Por más que quisieron decir esta era la solución. Ese caso de Dreyfus fue algo que muy crudo para los judíos que pensaban que imitar la forma de vida de los gentiles iba a ser un antídoto contra el antisemitismo. Les demostraron que no. Este caso de Dreyfus también, más adelante, que ya lo vamos a ver, se dice que este caso influyó mucho en Teodoro Herzl, que su sueño con el sionismo, cuando él vio todo esto, él era un reportero de un periódico en Viena, y él justamente estaba en Francia en esa época, cuando destituyeron y todo este problema que le hicieron, y él fue testigo de esa humillación. Él estaba dentro de esas 20.000 personas que habían visto cómo humillaron a Dreyfus. Eso fue lo que entonces había llegado a la conclusión de que ese problema de antisemitismo no se podía resolver estando en un país que los consideraban a los judíos como ajenos, y al ver eso se dio cuenta de que todos los métodos no había manera, o si son muy religiosos, o si son muy ortodoxos, o si no son ortodoxos, o si no había manera. Él sentía de que había que tener una tierra propia para poder salvarse de todo esto. No quiere decir que la tierra propia esté en Israel, puede estar en Argentina, en Uganda, donde sea, pero que tengan un lugar propio. No quiere decir que él dijo Israel, después vamos a ver más adelante, pero estar en un lugar propio. Pero vamos a ver qué pasó con otro caso, más o menos que por esa época, aunque no vamos a adelantar porque luego vamos a retroceder en cosas que surgieron tiempo más atrás. Pero ya que hablamos del Dreyfus, vamos a hablar también del Dreyfus portugués. Voy a resumir un poco porque quiero pasar un pequeño video. Increíblemente, después de 450 años de que los judíos de Portugal habían sido obligados a convertirse, estamos hablando desde 1496, en Portugal fueron 4 años después, y después cuando empezó la Inquisición, en 1535, que empezó la Inquisición en Portugal, increíblemente un oficial también portugués que había fundado una comunidad judía que fue seguido por cientos de descendientes de los Bene Anusim, de los marranos. Este comandante, esta es una calle que después en París, ahora está su nombre, ¿no? La Rue Capitán Alfred Dreyfus. Sí, después le pusieron así el nombre de una calle en Francia. Así es. Este capitán se llamaba, y presten atención a esta historia, Capitán Arthur Carlos Barros Basto. Él había nacido en 1887, cerca de Oporto. Oporto es la parte norte de Portugal y es donde más se encuentran los Anusim, más los marranos hasta hoy en día, que tuvimos la oportunidad no hace mucho tiempo de estar ahí. Este capitán era cristiano, pero él conservaba un vasto recuerdo de su abuela cuando encendía la vela los viernes. Se acordaba los viernes por la tarde, aunque ahora que fuimos a Julianta también nos contaban de que ellos se acordaban como sus abuelitas los viernes en la tarde, viernes en la noche encendían las velas prácticamente, y nos había dicho también el presidente municipal de hoy en día de Tasco, también él mismo nos dijo cómo él se acordaba de niño, cómo su abuelita encendía las velas. Antes de morir, su abuela le reveló su descendencia judía desde hace 400 años a este capitán, que era un capitán muy importante del ejército de Portugal. Este joven ingresó a la Academia Nacional Militar con un expediente académico brillante y pronto, ahora al principio de 1900, él nació en 1897, dijimos, ¿no? 1887. Ahora esta historia, que es una historia aparentemente parecida. Por eso quiero unir las dos historias. Después, en 1910,
la monarquía portuguesa fue derrocada. O sea, ya no hubo más rey desde siempre, en 1910 ya no hubo más rey. Y ahí levantaron. ¿Quién fue el que levantó la bandera republicana en el ayuntamiento de Oporto? Este general. Imagínense qué importante que era, el capitán Barros Basto, un general muy importante. Cuando cae la monarquía en Portugal y se hace una república ya democrática más adelante. En 1916, cuando en la Primera Guerra Mundial, el capitán Barros Basto, en plena guerra, encontró un viernes a la tarde a un oficial francés que estaba encendiendo las velas. Y cuando se acerca, él, sorprendido de qué se trata, le indicó que no era una ceremonia de una vez al año, sino que todos los viernes hacían lo mismo. Entonces él se recordó como su abuela le había dicho de que todos los viernes, entonces supuestamente él supo a dónde pertenecía. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, ya habiendo alcanzado un grado muy importante de capitán de infantería del ejército portugués, él fue nombrado ahora comandante de la guarnición militar de Oporto. Ya era el comandante de todos los militares en Oporto, Portugal. Y entonces ya tenía más tiempo libre, entonces ocupaba su tiempo libre para acercarse y empezar a estudiar un judaísmo intensivo, porque él sabía que él venía de ahí, entonces empezó, obvio no podía hacerse judío, pero empezó a estudiar. Luego se acerca con el presidente de la comunidad de Lisboa, se llamaba el profesor Moshe Ben Bassat, para decirle que se quería hacer judío. Dice, no, acá no podemos nosotros hacer que te hagas judío de la noche a la mañana, nosotros no tenemos acá un Bedim para que te pueda convertir. Si quieres, vete a Tetuán, Marruecos, ahí sí hay un Bedim y ahí te pueden convertir. Bien, con reformistas, algo bien, tienes que estudiar, no es así nomás. Bueno, él se va a Tetuán, Marruecos, viaja en 1920 para empezar a estudiar no solamente estudiar, después convertirlo, y después de convertirlo, aparte tenía que estudiar para ser Brit Milá, para ser Shohet, él quería hacer todo, o sea, tenía que tener un título completo en Oporto no había nada. Fue hecho Brit Milá y adoptó el nombre de Israel Ben Rosh. Ya este capitán, Arthur Carlos Barros Basto, este es el capitán, cambia de nombre ahora a Israel Ben Rosh, regresa después en 1923 y se casó con Lea Azancot. En su matrimonio, Lea Azancot, hija de una prominente familia de Lisboa, y así se instala en Oporto, donde él funda su primera yeshiva. Todavía no había nada, pero él funda. ¿Y qué? ¿De dónde son los bajurim? También, ¿quiénes eran los bajurim yeshiva? Él fue a buscar a todos los pueblos en la montaña que él sabía dónde vivían, por información, dónde vivían los marranos, que todavía seguían hace 400 años cumpliendo, y se fue a un pueblo Belmonte, y se fue a varios pueblos transomontes a buscar y a traer y a convencer, porque no querían. La Inquisición terminó hace 300 años. No, le da miedo, no queremos salir. Al final fue convencerlos para que salgan y retornen a la Torá, al camino, instigándolos a salir de sus escondites, de su ignorancia. Con frecuencia visitaba los pueblos, las ciudades de esos lugares. Increíblemente, en 1938, el mismo año, esta es la yeshiva, se llamaba la yeshiva de Rosh Pinat, que había fundado en Portugal. Increíblemente, el mismo año que el Kristallnacht destruía cientos de Betacnesiot en Europa, ese mismo año él, con la ayuda de un filántropo de Shanghái muy famoso, Eli Kaduri, que le donó, hicieron un Beit Knesset, una sinagoga impresionante en Oporto, que hasta hoy en día está. Eli Kaduri, Mekor Haim se llama, vean el Beit Knesset, pero exactamente hay una barda, porque justamente al lado había una escuela alemana. Entonces, y ahora estamos hablando de 1938, por eso hoy en día ya no está la escuela alemana, por eso justo está una barda y está. Este es el Beit Knesset que habían construido, se llama Mekor Haim, que había sido financiado por el filántropo Eli Kaduri. Sin embargo, aunque la iglesia se había mantenido en silencio durante todo ese proceso, porque alguien preguntó y no le hacían nada, no obstante, ya no había Inquisición, pero no obstante, no podían entender que un capitán del ejército tan famoso ahora se convierta en judío y ponga una yeshiva y empiece a traer a todos los marranos, a todos los que estaban escondidos. La Inquisición no había desaparecido, sino que solamente se había adaptado a la situación. Pero en un principio la iglesia apeló al gobierno para presionar del problema judío, pero al final
como vieron que no hacían nada, mandaron a un cura que se ponga y se pare todos los días en la puerta del Bet Knesset. El cura se llamaba Tomás Correira da Luz Almeida. Su misión era observar cada tarde la salida de los alumnos del Talmud Torá, a ver en qué podían, y hablaba, se hizo amigos de los alumnos estos, que eran todos los anusim, y que le contaban de buena fe todo lo que estaba pasando, y qué hacía, y qué no hacía, y cómo era el sistema, y los detalles de cerca, hasta que al final pudieron fabricar una acusación. Se dieron cuenta en una de las cosas que él hacía Brit Milá, y en una de las cosas de Brit Milá a veces hay que absorber un poquito de sangre el Moel, entonces ya lo tomaron como algo que se estaba aprovechando de una acusación de que él aprovechaba de niños. Prácticas denigrantes al absorber la sangre durante las circuncisiones. Inmediatamente el fiscal de Oporto presentó cargos criminales contra Barros Bastos, quien él no se dejó amedrentar, y él sabía que venía una oposición muy fuerte, pero no contaba con un Moser. Un Moser es un acosador, un malchim, un Moser yudí, se llamaba Isaac Casuto. Él había llegado a Portugal, venía de los Países Bajos, de Hamburgo, y él parece que sabía varios manuscritos, los había robado desde allá, y los trajo a Portugal para venderlos, y se había dado cuenta este Barros Bastos que lo acusó al gobierno. Entonces ahora él lo acusó de que sí, de que verdaderamente se aprovechaba, era un mismo yudí, que se aprovechaba, Isaac Casuto se llamaba, que acusó a Barros Bastos de que, Abraham Ben Rosh se llamaba ahora, que se aprovechaba de los niños. Bueno, y así su testimonio fue devastador. Los conversos, estos bajurim, asustados de todo lo que estaba pasando, dijeron: acá la Inquisición sigue. Estamos hablando del año 1938. La Inquisición acá sigue. Y desaparecieron. Se fueron otra vez a las montañas, se fueron a los escondites, no querían saber nada, les dio mucho miedo. Sin embargo, se fueron estos, pero estaban llegando antes de 1938, justo por ahí, estaban llegando muchos escapados de Alemania, que se estaban escapando y pasaron por Portugal. ¿Y a dónde se iban? De repente llegan y encuentran un Bet Knesset, y ahí dormían en el suelo. Vean la película. Com o édito da expulsão, com a Inquisição, os judeus foram obrigados a sair do país. Oficialmente, os judeus desapareceram. Judeus secretos. A viver em Belmonte e em algumas aldeias a norte de Portugal. Continuam a praticar os seus rituais escondidos nas suas casas, com medo. Quem são estes homens? São marranos. The Jews are deeply divided on this matter. The Marranos will never understand and adapt to the strict requirements of our religion, our culture, and our history. They are descendants of the victims of the fires of the Inquisition. Nossos irmãos escondidos precisam da nossa ajuda. Eu tenho um sonho: construir uma grande e imponente sinagoga. It will be the largest synagogue in Portugal. There's no shortage of synagogues the world over. They're empty, even derelict. Don't you believe in me? O que destrói comunidade é carta anônima, é inveja. Se eu falhar, se eu cair, se eu adoecer, se o meu bom nome for posto em causa, pode tudo ruir da noite para o dia. Nós estamos sob a mira do Estado. Agora, mais do que nunca, todas as cautelas são poucas. Levante-se o véu, Artur Carlos de Barros Bastos. A minha vida será toda investigada. Até onde irão. And this means that Jews and Judaism exist once more in Portugal. Nada más les digo esto, él cuando se declaró más adelante, después ya como República de Portugal, cuando fue presidente Mário Soares, él también declaró que ya era libre de todo cargo. Lo increíble fue, presten atención a esto, la primera vez en la historia de las comunidades judías de Portugal, este presidente Mário Soares pidió perdón
después de tantos años, estamos hablando de 1987, aceptando la responsabilidad del gobierno durante la Inquisición y las persecuciones. En el año 2012, mediante una petición presentada ante el Parlamento por la nieta, se llamaba Isabel Ferreira López, la nieta de Artur Carlos Bastos, fue el 29 de febrero del año 2012, después de 75 años, fue rectificado y la resolución salió que solicitud de reintegro al ejército de infantería, ya había fallecido, pero lo reintegran al ejército de infantería, que fue objeto de segregación política y religiosa en 1937. Estos son todos los que le habían quitado las condecoraciones. En 1996, el presidente de Portugal, Jorge Sampaio, era nieto de una judía marroquí. Él organizó un acto central en el Parlamento portugués para derogar oficialmente el edicto de expulsión de Portugal en 1996. Este Jorge Sampaio, que era nieto de una judía marroquí. Hoy en día, no ayer, hoy, el alcalde o el gobernador de Oporto se llama Rui Moreira. Él se ha declarado abiertamente de origen sefaradí. Aunque no es practicante, pero él es alcalde de Oporto. Actualmente Oporto cuenta con la mayor sinagoga de toda Lisboa y demás más comunidad. Hoy en día tiene casi entre 300 y 400 miembros, que algunos volvieron y fueron hechos girut, bien como se debe, y donde diario hoy en día se realizan Shachrit, Minjá, Arbit, y hay shiurim, hay estudios y todo hoy en ese Bet Knesset. Es algo en Portugal, en Oporto, es algo que logró el capitán Carlos Barros Basto. Acá se puede ver este Bet Knesset. Hay este video nada más dura medio minuto. No.